Bien, buenas tardes a todos. Continuamos con la presentación, en esta ocasión sobre un tema común para neurocirugía y para maxilofacial, que es lo que lleva al paciente a la consulta, tanto de emergencia como a la consulta electiva. La principal causa o motivo de consulta en el mundo, que es el dolor. Y en esta ocasión, el dolor de localización cráneo-facial, como lo es la neuralgia trigeminal. La neuralgia del trigémino es considerada uno de los dolores más intensos del mundo. Es también considerado uno de los dolores que afecta psicológicamente al paciente y que anecdóticamente puede llevar al paciente también a una gran depresión con intentos suicidas, aunque eso es anecdótico. En lo personal, en mi experiencia tratando esto, no he tenido ninguna historia de algún paciente que lo haya intentado. Y este dolor tiene características muy particulares, pero a pesar de eso, también tiene datos que pueden confundirse con otro tipo de dolor de cabeza o de dolor facial que lo voy a mencionar a continuación. Pero quiero que se queden con las características básicas, principalmente los maxilofaciales, porque ustedes son los grandes referidores de nosotros. La mayoría de pacientes míos provienen de referimientos de odontólogos y de médicos maxilofaciales. Entonces, quédense con esto. Un dolor hemifacial de características paroxísticas, es decir, que es ocasional, que es fugaz, que va y viene, que puede durar unos segundos o minutos, pero que no se queda de manera permanente. Si ustedes tienen un paciente con una odontalgia permanente, no puede ser una neuralgia trigeminal, que es como a veces se confunde. Es un dolor que generalmente no afecta toda la hemicara, pero sí una parte de esta, principalmente en su área, afecta la región mandibular, la región de la mejilla o nasomalar y la región orbitaria, o sea, B1, B2 y B3. Y este dolor también se acompaña de disestesias, de características tipo eléctricas, de adormecimiento, de dolor que se presenta con movimientos triviales del día a día, como son masticar, bostezar, cepillarse, lavarse la cara. En muchas ocasiones tenemos pacientes que cuando usted lo ve en la consulta, me ha pasado en 2 ocasiones, la cara de un lado está totalmente limpia y la otra cara tiene legaña, tiene sucio, está la piel descamada, porque no se tocan eso, porque eso detona el dolor. Entonces, de manera anatómica, la parte que nos interesa ahora, que nos compete, es la parte sensitiva del nervio trigémino. Este es un nervio mixto, un nervio sensitivo y motor, pero aquí solamente nos enfocamos en la parte sensitiva porque es la que provoca el dolor. El daño motor no provoca dolor. Y no vamos a iniciar de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de parte sensitiva en nervios, siempre vamos de la periferia hacia el sistema nervioso, porque embriológicamente, que parte del neuroectodermo, el sistema nervioso, esas células se anclan al inicio en los dermatomas y miotomas, es decir, piel y músculo, y de ahí crecen hacia adentro, hacia el desarrollo del sistema nervioso. Y ustedes conocen muy bien 3 de esas ramas sensitivas del trigémino, que son la rama oftálmica o B1, que va desde el reborde supraorbitario hasta incluso la mitad del cráneo de un solo lado, la rama B2, el nervio maxilar superior a través de su ramo infraorbitario, que va más o menos aquí en la región nasomalar y la parte dentaria superior, y la porción B3 que toma aquí la mandíbula hasta parte del cuello, y que esta también tiene involucrada la raíz motora. El nervio mandibular es la parte motora y sensitiva del trigémino, las otras 2 son sensitivas de manera exclusiva. A ustedes fácilmente se les escape una neuralgia de origen que tenga un origen supraorbitario, pero es más común que ustedes vean las neuralgias que tienen origen en B2 y en B3 por su asociación a los dientes y a las fracturas de tercio medio y de tercio inferior, que son las que ustedes tratan. Entonces, el impulso nervioso, no sé si me prestan un pointer, el impulso nervioso que se provoca por el tacto, por la temperatura, por masticar, por simplemente tener una pieza dentaria, porque eso es propiocepción inconsciente, y también el estímulo doloroso va a viajar desde la periferia, aquí uso este puntero aquí, desde la periferia hasta un punto común de las 3 ramas, que es donde está la primera neurona de la vía, que es el ganglio semilunar, ganglio de Gassero, ganglio del trigémino, que se localiza en un punto muy fácil de identificar y que ustedes lo pueden relacionar con la ATM.
La ATM se encuentra casi en proyección con ella. ¿Dónde está el punto? Aquí. Lo único es que la ATM es extracraneal y lateral, y la fosa de Gasser es intracraneal y medial, pero en proyección lateral están en lo mismo, en el mismo trayecto. A partir de aquí, de este ganglio semilunar, los axones de estas neuronas entran al sistema nervioso, y esa es la parte que nos compete a nosotros los neurocirujanos. Vemos aquí otra vez el ramo B1, B2, B3, ramas sensitivas, hacen sinapsis en el ganglio semilunar. La porción motora no hace nada ahí, porque la porción motora va desde adentro hacia afuera. Todo lo motor va desde el sistema nervioso hacia el músculo. Lo sensitivo es lo que entra. Pero aquí sí hacen sinapsis todas las fibras sensitivas. Y de aquí se reúnen en un grueso tronco, es el nervio más grueso de los pares craneales, y entra al tallo cerebral a nivel de la protuberancia, que es donde nosotros lo abordamos en caso de cirugías. Este nervio es el nervio que más recorrido tiene, es el nervio que utilizan casi la mayoría de pares craneales que tienen una función a nivel de la cara, principalmente sensitiva. Se suben en él y llegan hasta su dirección porque son otros pares craneales más cortos. Y es también el par craneal que tiene la mayor extensión nuclear en el tallo cerebral porque toma desde mesencéfalo incluso hasta médula espinal cervical alta. Entonces de aquí, desde la protuberancia, las fibras cruzan al lado contrario. En el sistema nervioso, para que ustedes conozcan esto, los maxilos, todo es al revés, así como yo lo pronuncio al revés, porque es al revés. Lo que es del lado izquierdo pertenece al lado derecho en el 90% de los casos, porque cerebelo siempre va a manejar el lado del mismo, el lado ipsilateral. Entonces, Paulino les avanzó las clasificaciones de la neuralgia trigeminal cuando les hablaba de la eficacia del gamma knife. Vamos a clasificarla en tres grandes grupos, que son primero la neuralgia clásica, que es la que cuando ustedes buscan en internet van a leer casi siempre la neuralgia clásica, que se asocia que hay una arteria dentro de la cabeza, los que se están durmiendo allá, que está presionando el nervio, y como está presionando el nervio, causa dolor. Esa es la neuralgia trigeminal clásica o compresión microvascular. Está luego la neuralgia trigeminal, que es atípica, o la secundaria, que ya también le compete al neurocirujano, que se debe a un tumor que hay en la cabeza o a una enfermedad desmielinizante que afecta el nervio en la porción del tallo cerebral. Y está la que le compete a los maxilofaciales, que es la neuralgia trigeminal idiopática, o sea, la que le hemos hecho resonancia magnética, panorámica, radiografía, tomografía tridimensional de cara, que usted operó, le sacó un cordal, pero tiene un dolor intenso, neurálgico típico, pero venga acá, mi pieza dentaria yo la saqué bien, qué sé yo, la cavidad alveolar estaba bien, le pusimos ahí su pasta, su DBM, su huesito, y se ve bien, el neurocirujano le hizo su resonancia y no tiene conflicto neurovascular. ¿Y cuál es la causa del dolor? ¿Sí? Puede ser una neuralgia trigeminal idiopática, que no le encontramos nada. Entonces, para los neurocirujanos, aquí en esta ilustración pueden ver el nervio trigémino de un lado, en transparencia ven una arteria, esa arteria, Aybar, ¿cuál es esa arteria? Que generalmente es la que en la mayoría de los casos comprime el nervio trigémino. La cerebelosa superior, la SUCA, es la arteria que principalmente se halla relacionada con la compresión del nervio trigémino. Esa es una vista de microscopio. Aquí abajo tenemos, esa es una clásica, ¿verdad? Neuralgia trigeminal clásica o compresiva. Aquí abajo tenemos una neuralgia trigeminal secundaria que a un tumor, miren un tumor como hablaba Paulino, a un neurinoma. Los neurinomas, señores, ya la evidencia científica dice que operar y dar gamma knife es lo mismo, lo único es que el gamma knife es más fácil, es casi igual en precio y tiene menos comorbilidades. Esa es la única enfermedad en tumores benignos que la comparación entre gamma knife y cirugía es igual y o mayor beneficio a largo plazo desde el punto de vista estético y de comorbilidades que la cirugía. Pero ahí están los maxilofaciales, ahí arriba. Y cuando yo tengo una neuralgia trigeminal que no es ni por tumor ni por compresión, se preguntan ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces para los residentes de neuro, cuando indiquen una resonancia magnética a un paciente que sospeche neuralgia trigeminal, si no le ponen secuencia fiesta, no estamos en nada. Yo no voy a operar a ese paciente si es una secuencia fiesta, porque tengo que ver si hay una compresión real
o no. Entonces, de izquierda a derecha están viendo una resonancia magnética ponderada en T2, pero en secuencia fiesta, milimétrica, de fosa posterior. Es un corte axial donde vemos aquí el tallo cerebral en la porción de la protuberancia. Eso que ven aquí blanco es el cuarto ventrículo y aquí ven el cerebelo. Eso que ven aquí es líquido cefalorraquídeo, lo que se ve blanco. A eso le llamamos cisterna, la cisterna pontocerebelosa. Y eso que ven ahí como una soga, fuápete, y esta soga aquí, fuápete, esos son los nervios trigéminos que vienen desde el ganglio de Gasser, que va aquí se ve un chin del ganglio de Gasser, y entran a la protuberancia. Igual que aquí está el otro nervio trigémino y el otro nervio trigémino. Entonces, en la porción cisternal, cuando hay algo apretando, ahí es que lo vamos a encontrar. ¿Cómo el neurocirujano se da cuenta de eso? Miren, tienen que seguir el nervio y si ven algo al lado, generalmente lo van a ver oscuro y muy intenso, tocándolo, usted puede decir que se aprecia una relación vásculo-nerviosa, aunque no necesariamente sea compresiva, pero el imagenólogo muchas veces lo pone así. Incluso tenemos casos donde una arteria toca el nervio y el paciente está asintomático. Le hicimos esa resonancia pensando en otra cosa. O sea, tener un contacto de la arteria y el nervio no significa neuralgia trigeminal. Fíjense de este lado que no ven ese vaso sanguíneo, no lo ven de este lado. Igual aquí, este sí es muy evidente porque está luxando el nervio. Es decir, miren el nervio trigémino aquí derechito y miren aquí cómo tiene una cinturita aquí, una curvatura, porque esa arteria, la azúcar, lo está apretando y lo está movilizando. Y aquí pueden ver un conflicto neurovascular, pero distal, es decir, lejos de la entrada del nervio trigémino a la protuberancia. Miren aquí cómo se ve el vaso sanguíneo, paralelo, pero aquí lo está montando y está, en esta ocasión, lejos de la entrada. Entonces, ahorita ustedes me escucharon decir que tener un vaso sanguíneo pegado del nervio no es sinónimo de neuralgia trigeminal. Eso es correcto. La mayoría de personas en el mundo tienen una arteria tocando el nervio y nunca en la vida van a presentar una neuralgia trigeminal. Entonces aquí viene la novedad, la leche que yo le estoy trayendo a ustedes desde el 2016 para que sepan. Y entonces, ¿por qué yo tengo un paciente que le trabajamos una fractura, un LeFort, le trabajamos una fractura mandibular o le extrajimos los cordales, que de eso que vivimos, ¿verdad? Eso es el procedimiento suyo más común de generación, el de nosotros es la cirugía de columna lumbar y yo le estoy hablando de otra cosa. Pero como eso es tan común, a veces usted tiene un paciente que le quita 1, 2, 3, 4 cordales y el odontólogo lo llama porque tiene un dolor de característica trigeminal. Entonces, ¿qué ocurre? Usted pudiera decir que el trabajo odontológico puede provocar una neuralgia trigeminal, pero no lo van a leer así en la mayoría de las literaturas. Si se meten ahora en internet, no van a encontrar el trabajo odontológico como una causa de neuralgia trigeminal. Pero actualmente sí. Lo que pasa es que hay menos papers porque ahora sí se está investigando a partir del 2016. Y, que es lo que quiero que apunten ahora, es lo que se llama como transmisión efáptica. Eso es lo nuevo, señores. ¿Qué es eso? La transmisión efáptica es una comunicación entre neuronas, pero no una comunicación convencional, como sabemos que se pasa impulso eléctrico directo o impulso por sinapsis química. No. Resulta que esa comunicación se da entre neuronas que están cerca, pero que no tienen ningún contacto por la liberación de iones de una neurona, pasa el citoplasma hasta otra neurona, sin los canales correspondientes de transmisión. Es como que usted tenga un cable eléctrico, 2 cables eléctricos, imagínese que usted le quite el caucho. Cuando usted lo pegue, ¿qué va a hacer? Chispa. ¿O me equivoco? Pele un cable y tóquelo con otro. No va a ser chispa, ¿verdad? Ahora, déjele el caucho. Cuando usted lo pegue, ¿va a ser chispa? No hace cortocircuito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el nervio suyo no tiene caucho, el caucho le llamamos en neurociencias mielina, la vaina de mielina. Cuando el nervio no tiene caucho, eso favorece la transmisión efáptica. Pero no tener caucho no significa que va a tener neuralgia. Entonces aquí viene lo mismo, doctor, pero aterríceme esto, porque yo soy odontólogo, yo soy maxilofacial. Si yo tengo un paciente que tiene, por cosas de la vida, una desmielinización del nervio aquí, o sea que fácilmente se puede comunicar una neurona con otra por mecanismo iónico sin que tenga una relación directa. O sea, ya tengo un cable pelado ahí.
pero como no lo he pegado con otro, no hace cortocircuito. No me duele. Pero yo le trabajé un cordal o una fractura a un paciente y después de ahí me hizo una neuralgia trigeminal. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, viene lo siguiente. Las fibras del dolor son fibras tipo A. La fibra tipo A delta y tipo C. La tipo A delta son fibras grandes que llevan mucho dolor y las fibras C son fibras pequeñas que llevan poco dolor. Pero las fibras A beta, esto es muy técnico, no llevan dolor, llevan tacto, llevan propiocepción. Y que yo le dije al principio que la neuralgia trigémina usted la inicia a veces con cepillarse, con masticar, que es propiocepción, es simplemente mecánica, no transmite dolor. Entonces, ¿cuáles se cruzan aquí? Se cruzan aquí la fibra A delta y la fibra A beta, y el cerebro no distingue cuál es del dolor y cuál es de tacto normal. Entonces, la lesión efáptica actualmente es lo que sí se sabe que provoca la neuralgia trigeminal, tenga el paciente un tumor, una compresión microvascular, una lesión de diente o no tenga nada. Esa es la causa de la neuralgia trigeminal. Bien, vamos al grano aquí porque yo sé que ya yo sé teóricamente lo que es la neuralgia, pero el paciente va donde usted para que usted le resuelva, no para que le diga que usted tiene eso. Él quiere que usted le resuelva aunque usted no sepa lo que tiene. Si usted le resolvió, el paciente ni vuelve más al médico. Entonces, iniciamos con la neuromodulación. Como yo les dije que hay un daño efáptico, es un daño neuronal, eso no se trata con analgésicos convencionales. Usted le puede dar AINES y no le va a hacer absolutamente nada porque el problema es eléctrico, es nervioso. Y se usan neuromoduladores, se usan antiepilépticos. Doctor, pero el antiepiléptico es para las convulsiones. No, el antiepiléptico altera el impulso nervioso. Se usa en epilepsia, en dolor neuropático y en trastornos psiquiátricos también. El más común que yo sé que ustedes todos conocen es la carbamazepina. Es la carbamazepina. Y también está una diapositiva para apuntar ahí, como la del flujo efáptico. Es una tableta cada 12 horas de 200 miligramos. La carbamazepina tiene un problema que le gusta mucho dar síndrome de Stevens-Johnson. Yo tengo ya en 4 años y medio 3 pacientes que se me han descascarado por el uso de carbamazepina. O sea, te hacen una necrosis epidérmica, dolor, y puede ser grave porque puede infectarse, una infección sistémica. Entonces, muchas veces cuando me falla la carbamazepina, yo le pongo la oxcarbazepina, que tiene un mejor perfil, o sea, el paciente lo tolera mejor, le da menos sueño, le da menos hipertrofia gingival, le da menos síndromes cutáneos, pero es más cara y se conoce como trileptal. Entonces, si usted quiere, puede iniciar directamente con la oxcarbazepina, que yo la uso cuando sé que el paciente puede comprarla, 300 miligramos cada 12 horas. Ok, ya sabemos lo que le vamos a poner. Doctor, ¿y qué tiempo yo voy a durar con eso? Mínimo 3 meses, a menos que empeore el dolor. Si empeora el dolor, hay que buscar otra alternativa. Bien, y como ya pasamos de la neuromodulación química, vamos ahora a la neuromodulación mecánica, que puede ser de 2 tipos, percutánea o puede ser cirugía abierta. Percutánea es que con una guía entramos por aquí, en la mejilla, por el agujero oval hasta el ganglio de Gasser, como ven aquí, y podemos hacer 2 cosas, o inflamos un balón o le pegamos un corrientazo y dañamos el ganglio ahí. Entonces eso tiene una tasa de eficacia muy alta, pero es un procedimiento invasivo, con consecuencias drásticas si usted puya otra cosa que no es el ganglio, ¿verdad? Entonces, es uno de los procedimientos que solemos hacer, aunque no lo hace todo el mundo, quizá 2 o 3 médicos, por lo menos en este país, lo hacen. Aquí tienen el caso de una descompresión microvascular, esto es un caso propio, una paciente de 73 años con un dolor grave, con la cara sucia, descamada, madre de 2 médicos, casada con 2 médicos más, de Santiago, dieron el viaje para acá. No puedo darle Gamma Knife porque tiene un vaso sanguíneo dándole un tallazo al nervio. Y la evidencia, como verán ahorita, dice que si el paciente tiene una compresión muy evidente, no le dé Gamma Knife, opérelo. Si no mejora después, ok, déle Gamma Knife, que le va mejor así. Pero no le dé Gamma Knife y después lo opere, porque le va peor así. Entonces, aquí ven el nervio trigémino de un lado, aquí arriba, eso es una vena, y esta es la arteria, esta es la azúcar. Van a ver el nervio moviéndose de arriba hacia abajo. Miren cómo baja el nervio. Porque la arteria está pulsando. Entonces, ¿qué yo hago? Es una visión microscópica. Yo
me llevo la arteria, la subo con un disector y miren cómo ahora no está latiendo el nervio, no pulsa porque no tiene la arteria dándole un tallazo. Y miren ahí cómo empieza a bajar el nervio porque está comprimiendo. Entonces, ¿qué yo hago? ¿O qué hacemos los neurocirujanos? Aquí ya está una esponja colocada entre el nervio que va aquí abajo y la arteria y la vena que van aquí arriba. Aquí uno puede poner diferentes materiales, nosotros usamos una esponja para lo mismo. Entonces ahí pueden apreciarla. Mejoría del 100%, no usa medicamentos, una paciente nueva. Entonces miren aquí, las imágenes que voy a enseñar ahora también son imágenes propias. Estas que estoy enseñando aquí, las dos de la izquierda son cuando todavía era residente. Aquí pueden ver una arteria comprimiendo desde afuera. Ese es el nervio trigémino. Esos son dos esponjas. Tenía una compresión doble de afuera y de adentro. Y miren el nervio facial aquí. Y aquí también el nervio trigémino. Y aquí tenemos la otra esponjita con la arteria hacia el otro lado. Aquí, para los residentes de neuro, esta es una imagen, un turismo del ángulo pontocerebeloso. Siempre que vayan a buscar el trigémino, fíjense en el tentorium. Miren aquí el nervio troclear, que es el nervio más fino de los pares craneales. Ven el hueso petroso, ven el trigémino. Miren la porción motor aquí del nervio trigémino, que está en la parte interna y es bien chiquita. Y miren aquí qué grande es la porción sensitiva del nervio trigémino. Este es el nervio facial. Bien, pero el tema es Gamma Knife. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no van a tener compresión vascular. Y muchos pacientes, ya usted le va a haber tratado el problema del diente 8,000 veces y ya están cansados de tratarlo, pensando que puede ser algo del diente. Y es un paciente que no cumple criterios para cirugía, o que cumple criterios para cirugía pero no quiere, o es muy anciano, o tiene muchas comorbilidades para una cirugía. Para eso está la radiocirugía Gamma Knife, que es una neuromodulación, pero no con medicamentos, sino con radiación. 192 haces, rayos de radiación procedente de cobalto, convergen en un único punto para dañar las neuronas que se encuentran ahí. Aunque el término dañar asusta a la gente, pero es un daño que provoca en el 95% de los casos una modulación positiva hacia la mejoría y no como el nombre de dañar quizá nos dé a entender que es algo malo. Pero evidentemente esa neuromodulación se debe a un daño que hay primero en los vasos sanguíneos, en esa parte del nervio que está desmielinizada, y luego una alteración de los genes de los nervios que se encuentran allí. Entonces, ese paciente generalmente se capta en consulta, es el paciente que nos envía el doctor García de maxilofacial, lo evaluamos, es candidato a Gamma Knife, le mandamos a hacer una resonancia magnética con protocolo Gamma Knife, secuencia Fiesta, para ver que no haya de verdad algo allí apretando muy fuertemente el nervio, porque en ese caso no le ofrecemos Gamma Knife como upfront therapy. Y entonces preparamos al paciente simple y llanamente citándolo el día del Gamma Knife. No hay que hacer preparación de analítica, de evaluación cardiovascular de ningún tipo. Se hizo la resonancia magnética hoy. En algunos países incluso el mismo día se hace la radiocirugía Gamma Knife, para que vean el tipo de procedimiento ambulatorio que es. Generalmente usamos un marco, eso sí quizás sea lo único un poquito molestoso, porque el marco garantiza que el paciente no se mueva. ¿Se imaginan que al lado del tallo cerebral le prendamos un fósforo a eso y que por no estar fijo y el paciente mover o toserse le dé al tallo cerebral? Las consecuencias son drásticas. Eso diferencia el Gamma Knife de otro tipo de modalidad de radiocirugía, porque hay 4 también aparatos diferentes al Gamma Knife que se usan para esto, pero son aparatos donde primero se mueve el aparato, el Gamma Knife es fijo y se puede mover el paciente. El margen de error teórico es mayor, sin embargo en la práctica es lo mismo. Nosotros somos científicos, yo no puedo venderle a ustedes algo si sé que al final prácticamente es igual. Pero aquí nos da una confianza teórica de que ni el aparato ni el paciente se está moviendo y que si por alguna razón hay una complicación, yo tengo un aval escrito, científico, probado mecánicamente de que mi aparato no se movió y mi paciente no se movió. Que averiguan por otro lado qué pudo haber pasado, pero del procedimiento no fue. Entonces ponemos el marco, son 10 minutos con anestesia, llevamos al paciente al aparato, ahí sonriendo, se le olvida que le molestó porque le ponemos un chin de Dormic, un chin de Midazolam, y sale de ahí de risitas, 20 minutos, 25 minutos, y en transparencia miren cómo se ven los 92 haces
de radiación, cómo convergen en ese único punto y destruyen la parte del nervio que tiene los cables chipeando porque no tiene caucho, porque no tiene mielina. Bien, entonces, científicamente hablando, cuando le damos radiocirugía a un paciente con una arteria que le está dando un tallazo al nervio, ¿qué dicen los metaanálisis? Bueno, aquí tenemos desde Francia, Alemania y Estados Unidos, respectivamente, la gente que más hace radiocirugía Gamma Knife en estos casos. Y se han dado cuenta que al año del Gamma Knife, más del 75% está muy bien del dolor, aunque use un poco de medicamento. Pero a los 2 años, a los 5 años, la mitad de ellos vuelven con dolor. Eso es en caso de que yo quiera darle Gamma Knife a un paciente con una arteria dándole tallazo, que con cirugía se hubiese resuelto el 100% del dolor y no hubiese necesitado medicamento. Pero hay pacientes que prefieren tener un poco de dolor y usar medicamento que la cirugía. Aún así, como quiera, mejoran con Gamma Knife, pero no quizá como con la cirugía. Ojo, cuando hay una arteria apretando el nervio. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en la neuralgia idiopática? Mejorar la calidad de vida. Voy con usted, doctora. Y mejorar la calidad de vida no significa quitar 100% el dolor. Mejorar la calidad de vida es que usted pueda ir a bailar, ir a visitar, comer, cepillarse, aunque tenga mínima molestia. Pero no que esté en su casa con un dolor incapacitante que haga que usted quiera suicidarse. Entonces, una vez tiene que hablar con el paciente con relación a la expectativa. Si usted operó un paciente de máxilo o de neuro y no habló con el paciente sobre los resultados de esa cirugía, el paciente iba a creer que se iba a recuperar un 100%, pero como usted no le dijo que no era así, ya la cirugía para él fue un fracaso. Porque la eficacia de una cirugía se mide desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista del paciente. Y si el paciente quería 100%, aunque mejoró 90%, no funcionó la cirugía o el procedimiento. Entonces, en Gamma Knife queremos mejorar la calidad de vida. Un 40% de los pacientes idiopáticos, es decir, sin una arteria dándole tallazo al nervio, van a tener molestias o síntomas leves que van a requerir medicamentos, pero van a estar mejor que si no se hubiera dado el Gamma Knife. Pero el otro 60%, pain free, sin dolor, a largo plazo, más de 5 años, como veremos en una investigación propia que hicimos hace 2 años. El objetivo del tratamiento para los neurocirujanos de la neuralgia clásica, de la que está la arteria dándole al nervio, es, señores, aliviar completamente el dolor del paciente. El paciente no debe tener dolor a los 15 minutos de despertarlo de anestesia. Si no, fue fallido. Busque que no lo hicimos bien. Menos de un 10% de esos pacientes necesitarán algún tipo de medicación. Y la diferencia es drástica del día antes y el día después de la cirugía. Doctora, antes de entrar en este tema, dígame su pregunta. Usted dijo que a los 2 años con el Gamma Knife, si tiene una neuralgia clásica, la mitad puede volver a tener síntomas, pero van a ser mejores que antes de darse el Gamma Knife. ¿Y en el caso de la cirugía? Vamos ahora. En el caso de la cirugía, a los 5 años, un 20% pudiera volver a tener síntomas, todavía aún más leves que en el caso del paciente con neuralgia clásica. Como vamos a ver ahora, y que esto va en consonancia con lo que usted me dice. Señores, lo que no se mide, no se mejora. Sí, dígame. En el caso de la neuralgia idiopática, como todas esas haces de Rayleigh convergen en un mismo punto, ¿dónde ustedes apuntan? Porque si no están viendo directamente. Exacto, eso lo vamos a ver. Para nosotros poder hacer Gamma Knife hay que hacer una resonancia previa. Esa resonancia la vamos a combinar con una tomografía que hace el mismo ICON, porque tiene un tomógrafo dentro. Entonces, esa referencia estereotáctica, esa referencia del espacio geográfico del cráneo, la mezclamos con la resonancia magnética que se hizo antes. Y podemos ver en la computadora dónde está el nervio y calcular a dónde van los rayos. Eso es infalible, a menos que el médico no sepa anatomía. Si es así, porque esto es dependiente del hombre. Todavía, aunque estamos en proceso, las máquinas no lo hacen solo. Pero de esa forma, aunque no veamos el nervio directamente, lo vemos a través de una resonancia y de una tomografía el mismo día del procedimiento. Ahí con eso no hay fallo. ¿Sí? Una pregunta. Como el cerebro late, ¿hay un margen de error pequeño? Sí, hay el margen de error es de inframilimétrico, es decir, de menos de 1 milímetro. 1 centímetro tiene 10 milímetros y con Gamma Knife es menos de 1 milímetro.
con otras tecnologías que se mueven es de 1.5 a 2 milímetros de diferencia. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que sea de menor milimetraje el error o que sea de mayor milimetraje? De menor. Pero científicamente tengo que ser honesto, en la práctica no hay diferencias. Al final todos hacen lo mismo y todos tienen la misma eficacia. Bien. Entonces, lo que no se mide no se mejora. Si usted no investiga, si usted no lleva un registro de sus pacientes, a los residentes que están aquí, de cuánto operaron, cuánto se les complicaron, cuáles mejoraron, cuáles no, usted va a salir de la residencia creyendo que es un monstruo o creyendo que no sabe operar. Porque usted no sabe, cuando usted al final compara cuánto le fue bien, cuánto no, a cuáles se infectaron, por qué se infectaron. Entonces, medir es la mejor herramienta para mejorar. Y ustedes hacen tesis y todas esas cosas para eso, ¿verdad? Nosotros quisimos ver si es verdad lo que dice la ciencia. Porque los estudios internacionales tienen que ser reproducibles, igual que las tesis que ustedes hacen. Otro médico puede verla y reproducirla. Entonces tomamos 49 pacientes a los cuales los sometimos a Gamma Knife entre el 2011 y el 2019. Eso fue con el modelo viejo, con el 4C, que es casi igual, pero tardamos un poco más para hacer el proceso. Entonces quisimos ver cuál era la relación de la mejoría del paciente y cuando la neuralgia era por una arteria apretando o por nada, o idiopática. Y vinimos aquí. A la doctora que me preguntaba a qué parte del nervio le damos, hay dos partes donde le podemos dar el disparo. O cerca de la protuberancia, donde está el cable pelado, donde está desmielinizado, o lejos de la protuberancia, como se ve abajo, que es la porción casi gaseriana del nervio. ¿Por qué aquí? Porque el miedo es libre, ¿verdad? Los franceses con Regis prefirieron dar un target lejano al tallo, porque por si acaso hay un error, está más lejos del tallo cerebral. El último. Mi madre, aquí. Pero la ciencia no se equivoca, señores. Y si usted se monta en un avión y usa un celular, es porque eso es seguro. Nosotros los de aquí, los americanos, porque nosotros seguimos la tendencia americana en el país, ¿verdad? Le damos un tallazo cerca de la porción donde el nervio entra, con excelentes resultados. Pero científicamente las dos son iguales de buenas. O sea, usted le puede dar donde usted quiera, eso le va a funcionar. Entonces, como les dije ahorita, quisimos comparar qué tan bien le iba al paciente que tenía un nervio apretado por una arteria cerca del tallo cerebral, en la porción proximal. Uno que tuviera la compresión pero lejos del tallo cerebral y uno que no tuviera absolutamente nada. ¿Qué encontramos? A los 4 años y medio, señores, este es uno de los estudios con un mayor tiempo de investigación que se ha hecho. La mayoría son de 3 años. Nosotros tenemos 4.5, que es un estudio retrospectivo. Señores, ¿dónde está? El 83% de nuestros pacientes a los 4 años y medio tenía una respuesta satisfactoria. La mayoría sin medicamentos, la mitad con medicamentos ocasionales y otros que tenían control del dolor, pero que necesitaban medicamento continuo. Pero miren qué cantidad no usaba nada de medicamentos. El 83% de mejoría casi a los 5 años, versus un 16% de pacientes que no mejoraron. Pero, ¿cuáles fueron esos que no mejoraron? ¿Fueron los idiopáticos? No sabemos todavía. Vamos a ver aquí abajo. Fíjense aquí. Los pacientes que no tenían una arteria dándole tallazo al nervio, toditos se mejoraron. Los que tenían una arteria dándole un tallazo, pero lejos de la protuberancia, miren cómo mejoraron. Un 8.3%, nada de mejoría, ¿verdad? Los que tenían una compresión en la parte media del nervio, no le fue tan bien tampoco. 23.1 no mejoraron. Pero cuando el nervio estaba cerca del tallo cerebral, les fue peor. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Darle radiocirugía a un paciente con una arteria dándole ahí, que tú sabes que tiene un riesgo de recurrencia alto, o operarlo? ¿O qué tú prefieres? ¿Operar a un paciente que no tiene nada apretándolo? Porque hay médicos que lo hacen. Hay médicos que lo entran y le cortan el nervio o lo aprietan. O sea, hace una neuromodulación mecánica. A veces uno
piensen eso cuando un paciente que ha fallado a todo, a Gamma Knife, a todo. Uno lo ha pensado en ocasiones. Pero si no tiene nada apretando, señores, dele su Gamma Knife, que se va a mejorar. De modo que nosotros comprobamos que en la neuralgia idiopática, el Gamma Knife es un procedimiento altamente efectivo con un 95% de éxito. Entonces aquí están las conclusiones de nuestro estudio. Las conclusiones de nosotros es que primero a los pacientes que sospechen neuralgia trigeminal, ustedes lo pueden tratar con su carbamazepina. Si usted quiere lo interconsulta con neurocirugía, con los muchachos aquí, que ellos son la contraparte nuestra aquí en el hospital. O si a los 3 meses no mejoraron y usted quiere hacer la interconsulta final, también la puede hacer. Y recuerden que ustedes también pueden indicar resonancia magnética. La han indicado, pero como quizá no sabían el dato que tienen que ponerle secuencia fiesta, recuérdense de la rumba, póngale siempre resonancia magnética, secuencia fiesta. Sospecha neuralgia de trigémino de tal lado. Y con eso es suficiente para nosotros darle el seguimiento. Le quiero agradecer primero al personal administrativo del Centro Gamma Knife, Jairo, Charo, Yulisa, Jessica, porque hacen un tremendo trabajo, no solamente administrativo, sino también con los pacientes y que nos añoñan mucho a los médicos. Y también gracias a ustedes y un fuerte aplauso para todos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, hay, quizá puedo decirte que el 40% de los pacientes, aunque mejoren, van a tener una hipoestesia, es decir, disminución de la sensibilidad, que en muy pocos casos llega a ser molestosa. Y aunque sea molestosa, nunca lo va a ser tanto como el dolor que tenía. La mayoría que presentan la hipoestesia ni siquiera es molestosa, pero si te refieren, doctor, yo como que siento menos, porque recuerden que estamos haciendo una eliminación de esas fibras ahí, A delta y A beta, y que se estaban mezclando. El tema de la recidiva, doctor, es por un tema de cicatrización del nervio. Es correcto. El nervio se reintegra, se une otra vez, se recupera. Eso pasa. Eso es así. Algo que no me quedó claro fue al principio. ¿Cómo decir un acto local a nivel de un tercer molar o cómo decir, vamos a poner algo simple, un tercer molar? ¿Cómo puede afectar entonces la desmielinización ya a nivel central? Sí, no tiene nada que ver con eso. Lo que yo les decía ahorita es que si ya el paciente tenía una desmielinización central previa, pero asintomático, porque señores, nosotros aquí, uno de nosotros lamentablemente tiene algo por ahí gestándose, alguna enfermedad gestándose, que usted no se va a dar cuenta, que está quiescente y usted se va a dar cuenta en 10 años, pero ya empezó. Por simple estadística, quizá uno algún cáncer de mama o algo, bueno, lamentablemente, pero datos son datos y hay que darlo, ¿verdad? Como dice el meme. Entonces, si yo tengo un paciente con ya un descacare del nervio, no tiene mielina, no tiene caucho, y se trabajó la cara y ya usted provocó algo que provoque dolor inicial, ese impulso doloroso de la recuperación de la cirugía, con un paciente con un cable pelado ahí, va a empezar a producir síntomas aquí, porque las fibras ya están mezcladas. Lo que pasa es que el paciente no tenía un trabajo dentario, por ejemplo, que causara aumento del impulso eléctrico, pero como ya usted le trabajó, como pasa más corriente, chipean más los cables y ahí se destapa la neuralgia trigeminal. ¿Y qué tiempo es lo normal que debería, o sea, que esté estipulado o según su experiencia, por ejemplo, me hicieron la extracción hoy y yo tengo ese final? No pudiera yo decirte un tiempo preciso, no. Primero, en lo que he leído sobre el tema y los odontólogos no he leído nada que hable de tiempo, porque es muy variado. No hay nada fehaciente que me diga a mí, mira, se presenta de tal a tal periodo. Puede ser tiempo después o puede ser al principio. Porque los seguros yo he visto que aparenta hacer neuralgia trigémino luego de una extracción, vienen ya años. Todos ustedes han tenido casos, ¿verdad? Aquí han visto casos de neuralgia, ¿verdad? Sí. Los maxilos. Okay. Bien, eso es todo. Perfecto.